métodos. Con eso te digo. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar, no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar. La luz viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste sin dudar. Haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí está mi tiempo, aquí está mi horas. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí está mi horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Bueno, la siguiente canción va a ser un coro para la adoración de nuestro Señor. Lo he elegido porque se trata de lo que nosotros, los que estemos anclados al Señor, podríamos obtener en un futuro. No sabemos cuándo es el día ni la hora en el que vendrá el Señor, pero lo estaremos esperando para recibir lo que tenemos de parte suya. Cuando vendrá el Señor, su iglesia levanta, gloriosa, aquella que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo, y allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo, y allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo, y allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levanta, gloriosa, aquella que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo, y allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo, y allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo, y allí yo quiero estar cuando escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo, y allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Amén. La siguiente canción trata de algo que tenemos que hacer siempre, que a muchos nos cuesta, tal vez, pero que es algo que el Señor como quiera nos puede ayudar si nosotros nos mantenemos buscándole a Él. Y es cargar todos los días esa cruz, ese peso, aún con todo lo que se nos pueda presentar en la vida.
como todo lo cotidiano que podemos hacer en nuestra vida, hay muchas cosas que nos pueden ser de mucha carga, como el trabajo, por ejemplo, pero eso aún así no nos puede impedir el estar siempre cargando esa cruz, recordando que tenemos a un Dios arriba en los cielos, a quien tenemos que estar siempre pensando y orando. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes nunca más de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Mando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar su hermosa paz. Cristo, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar su hermosa paz. Mando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Amén. Gracias por la parte, gracias primeramente al Señor y la persona que continúa. Amén, que el Señor continúe bendiciendo a nuestra hermana Neris Lady. Dice en Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Qué privilegio el nosotros confiar en Dios y que con solo confiar podamos recibir fuerza y podamos estar en paz, pase lo que pase. Ahora vamos a tener un tiempo de oración a cargo de nuestra hermana Débora Ventura. Salmos 32:7, que dice, la palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y dice su palabra también en Deuteronomio 31:6. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Ahora en este momento, Dios, todos mis hermanos, juntos y unánimes, vamos a elevar este clamor, Dios, por nosotros, los jóvenes. Señor, pidiéndote por cada uno de nosotros, Padre, para que tú seas, Señor, guardándonos, para que tú seas guiándonos, Señor, en todo lo que emprendamos, en todo lo que vayamos a hacer, que nuestros planes, Dios,
tú siempre estés ahí, que nosotros podamos acudir y consultarte, Dios, y que tú los apruebes, Padre. Te pedimos, Dios, que tú nos fortalezca, Dios. Son tiempos difíciles, Dios, pero sabemos que si acudimos a ti, tú nuestro refugio, Dios, tú nos darás la victoria, Padre. Te pedimos, Dios, por esas personas, esos jóvenes, Dios, que no están con nosotros, que se han descarriado, Dios. Te pedimos, Dios, que tú los visites, Dios, donde quiera que ellos estén. Que tú los inquietes, que tus ángeles, Señor, vayan donde ellos, Padre. Y que tú se les reveles, Dios, en el silencio de la noche. Y que ellos puedan, Señor, reconocer que sin ti no somos nada, Dios. Que tú eres la verdad, Dios. Que solo en ti hay salvación, Padre eterno. Te pedimos también, Dios, por esos jóvenes que todavía no conocen de ti, Padre, para que tú también, Señor, seas con ellos, Dios. Para que tú, Señor, trabajes en sus mentes y en sus corazones, Padre. Y para que nosotros, Dios, podamos ser de impacto a aquellos que no te conocen, Padre eterno. Para que tu luz, Señor, sea reflejada en nosotros y nosotros podamos alumbrar a aquellos que no te conocen, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacerte fiel, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser testigo de ti, Padre, para que esos jóvenes que no te conocen, Dios, vengan a tus pies, Dios, y conozcan la verdad, que solo en ti está, Padre. Que ellos puedan reconocerte, Dios, como tú, su único y suficiente Salvador, Dios eterno. Te pedimos, Dios, por esos jóvenes que andan en la calle haciendo lo mal hecho, Dios. Te pido, Dios, de manera especial para que tu, Señor, esté con ellos, esos jóvenes que andan en la calle, que no tienen alimento, Dios, para que tú, una mano amiga, Dios, le lleve, Señor, algún alimento, Padre. Te pido, Dios, por esas personas, por esos jóvenes que están en malos caminos, Dios. Por sus madres, Dios, que sufren mucho, Dios. Te pido, Dios, que tú lleves consuelo y lleve paz a esas madres, Dios, que tienen esos hijos que son rebeldes, Padre. Que tú ablandes esos corazones, Dios. Y que ellos puedan reconocerte, Dios. Y que ellos puedan apartarse, Dios, de esos caminos, Dios, que no llevan a ningún lado, sino a la perdición, Dios. Todo eso, Señor, te lo pedimos y te lo presentamos, Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo también a nuestra hermana Débora. Dice en Salmos 5, del verso 11 al verso 12. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Qué bonita esta promesa que se encuentra en este salmo, y con ese mismo júbilo y ese gozo que nos invita a tener, vamos a dejar a nuestra hermana Eliani con este tiempo de alabanzas. Dios les bendiga. En este momento vamos a estar entonando dos alabanzas. En esta primera vamos a expresarle al Señor sobre lo que sentimos, diciéndole que lo amamos. Amén. Cristo, yo te amo.
Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Amén.
sombra yo me habré de postrar y mi canto miré a millones proclamándote ver y mi voz se oirá entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría ya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro yo me habré de postrar y mi canto iré a millones proclamándote rey y mi voz se oirá entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría ya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por él. Todo lo que existe es por él. Todo lo que existe es por él. Amén. Dios les bendiga. La persona que continúa. Amén. Dios te continúa bendiciendo, Eliani y Alicia, por la compañía. Dice en Salmos 94, versos del 17 al 19. Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Amén. En este momento ya es la parte de escuchar la reflexión de esta noche y antes de pasarle a la persona, vamos a presentarla en oración al Señor. Bendito Dios que estás en el cielo, continuamos
Seguimos en tu presencia adorándote porque solamente tú eres digno y merecedor de toda adoración. Bendito seas tú, Jehová, por los siglos de los siglos. Gracias por regalarnos esta vía para juntos poder unirnos como si estuviésemos en el templo. En este momento venimos a presentarte a la persona que está encargada de dar el mensaje de hoy. Te pedimos que seas tú hablando a través de ella, que tú la uses como un canal de bendición y tú prepares nuestros corazones para recibir palabra de ti. Que esta palabra sea de bendición y que nos confronte. Ayúdanos a aplicarla y a dar por gracia eso que por gracia hemos recibido. En el nombre de Jesús, amén. Y dejamos a nuestra hermana Katibet Cuevas. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede para una vez más estar con ustedes disertando la palabra de Dios. Esta noche finalizamos nuestra serie, la serie Anclados. Hoy finaliza ya esta jornada que hemos tenido de este tour que hemos hecho por el libro de los Salmos. Vamos así a estar leyendo el versículo tema de esta noche. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puede buscar en el libro de los Salmos, capítulo 119, en su versículo 9. Ese va a ser el verso tema de esta noche. Mientras algunos que están conectados le buscan, vamos a ir compartiendo la pantalla para así poder avanzar en lo que nos corresponde en el día de hoy, que es exponer la palabra de Dios. Si ve que me friso un poquito, es producto de mi internet, en ocasiones presenta falla técnica, pero sabemos que ya ustedes conocen ese sistema. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Padre, te damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor, toda adoración, toda exaltación. Señor, mira, en este momento hemos leído tu palabra. Yo creo firmemente a la oración que hizo mi hermana a mi favor, Señor. Creo en ella más, sin embargo, ahora oro, Señor, para que cada corazón que ha de recibir el mensaje de esta noche sea impactado por tu palabra. Y si hay personas aquí conectados, Señor, sea vía Zoom o vía YouTube, que aún no te conocen, Dios, que en este momento, Dios mío, también tú comiences a tratar con sus corazones, traiga libertad a su alma y que tu palabra haga, Dios mío, el efecto que sabe hacer en cada uno de nosotros cuando la recibimos, Señor. En tu mano está todo este programa, en tu mano está todo lo que vamos a hablar en esta noche. Sé tú dirigiéndonos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a proseguir, a avanzar en lo que es este salmo. Antes de entrar en materia de manera directa en este salmo, vamos a ver lo que son datos importantes para poder entender y discernir la travesía de este salmo. Lo primero es que este salmo es un salmo riquísimo en cuanto al conocimiento y al amor y a la pasión por la palabra de Dios. Evidentemente, el autor de este salmo, cuando escribió este salmo, fue una persona que se le notaba por la escritura que hizo, que era una persona muy apasionada por la palabra de Dios, era una persona que realmente amaba la ley de Dios, era una persona que realmente disfrutaba el leer la palabra de Dios. Este autor del Salmo 119, según las investigaciones, es Esdras, es descendiente de la tribu de Judá, era sacerdote, y también su participación destacada en la Biblia se notó por ser un escriba, un erudito de la ley de Dios. Llegó inclusive a ocupar el cargo de sumo sacerdote. Algunos que ya han escudriñado la palabra se podrán dar cuenta que Esdras estuvo en el tiempo que Nehemías edificaba los muros. Sin embargo, el énfasis que se le da a Esdras en ese tiempo no es solamente como alguien que colaboró con la edificación del muro, sino como una persona que se enfocó en lo que era restablecer el culto a Jehová. Entonces, Esdras
fue quien se encargó de leer la ley al pueblo de Israel durante 7 días consecutivos, de manera que el pueblo no solamente se conectara nueva vez con lo que era su tierra natal, lo que era Israel, lo que era Judá, porque en ese entonces cuando Esdras entra en el escenario de los libros del Pentateuco, que comienza a mostrar lo que es la ley mosaica, cuando Esdras entra en ese escenario, era en el proceso de que el pueblo de Israel estaba volviendo de la deportación babilónica, cuando Nehemías entra también en acción. Y este hombre no solamente se enfocó en conectarlo con su nueva tierra, sino también que se enfocó en conectarlo con la ley de Jehová. Este salmo, que es el Salmo 119, es el capítulo más largo de la Biblia. Y no solamente el más largo de la Biblia, sino también que se constituye en el salmo más largo, valga la redundancia, con un total de 176 versículos. Este salmo está desarrollado de manera acróstica con las 22 letras del alfabeto hebreo. Cuando usted entra a leer el Salmo 119, usted va a ver que al principio de cada estrofa hay una pequeña palabra que quizás se puede entender como si fuese un nombre, pero realmente no es un nombre. Son las iniciales, o mejor dicho, las letras que componen el alfabeto hebreo, y se desarrolló así para dar facilidad al pueblo de Israel de poder aprenderse de memoria este salmo, porque en el pueblo de Israel se utiliza mucho la memorización de la palabra de Dios. Los niños desde pequeños se les enseña a memorizar lo que es la ley de Moisés, para que de esa manera los niños puedan guardar la ley de Dios. Este salmo es un salmo tan rico, yo tengo alrededor de 2 semanas meditando en este Salmo 119, y realmente cada vez que uno se sumerge en este salmo, cada vez que nosotros tomamos la iniciativa de sentarnos a leer el Salmo 119, eso provoca en nosotros un anhelo aún más profundo de conocer la palabra de Dios, porque esto es como una oración. Este salmo es como una oración a Dios para que nos ayude a guardar su palabra, pero no es una oración solamente de petición, sino que es una oración de afirmación que te dice los efectos que puede hacer la ley de Dios en nuestra vida, que te desarrolla los efectos que puede tener la palabra de Dios en el corazón del hombre. Y vamos a ver en esta parte, porque el tema central de hoy es limpio por la palabra de Dios. Nosotros tuvimos el versículo tema, el tema central de esta noche es limpio por la palabra de Dios, pero vamos a ver qué significa en sí la palabra limpio desde un punto de vista genérico y desde un punto de vista bíblico. Desde el punto de vista genérico, significa que no tiene manchas o suciedad. Y desde un punto de vista bíblico, es simple y llanamente, así lo defino, la ausencia de pecado en el corazón de los hombres que buscan a Dios. Leímos en el versículo tema que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Eso es una pregunta que se hace en ese versículo, y en ese mismo versículo se da la respuesta, con guardar su palabra. O sea, te da una pregunta, pero a la vez te da una respuesta. Pero ¿de qué nosotros debemos ser limpios? Y cuando dice joven, también se aplica a nivel general, a las damas, a los caballeros, a los niños, todos en general, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y hace el efecto en el corazón de todos aquellos que la escuchan, que la leen y que la escudriñan. Entonces, esta pregunta, ¿a qué se refiere? ¿De qué debe ser nuestro corazón limpio? ¿De qué debe ser nuestra vida limpia? Vamos a ver, ¿de qué debo ser limpio? En Gálatas 5:16, te dice con exactitud cuáles son las cosas que debemos nosotros rechazar. Aquí en Gálatas te da una especie de lista, un desglose de lista de cuáles son las obras que habitan en nuestra carne, que nosotros tenemos que sacar, que debemos limpiar, que debemos quitar, que deben ausentarse de nuestras vidas. Aquí dice, le llama obras de la carne, pero todos sabemos que es todo lo que está aquí en esta lista es pecado. O sea, todo lo que está ahí es pecado, y dice que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice en Gálatas 5, del versículo 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya se los he anunciado, que los que practican o hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas obras de la carne que hace ese listado de Gálatas son las cosas que de nosotros deben ser quitadas. Son de las cosas que dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser limpios. ¿Por qué? Porque son pecados y todo aquel que habita y practica el pecado, dice la Biblia, no lo dice Katy B, la Biblia dice que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Eso está en Primera de Juan. Entonces, todo aquel que se mantiene en la práctica de las obras de la carne, vive una vida bajo la oscuridad y el pecado. Y por ende, como vive una vida bajo la oscuridad y el pecado, vive una vida separada de Dios. Y al hombre no le conviene vivir separado de Dios. Al hombre no le conviene vivir una vida lejos de la voluntad de Dios. Pero para nosotros poder ser limpios de todas estas cosas que describe la palabra de Dios como pecado, necesitamos conocer la palabra de Dios. Mira, hermano, esto es tan importante, es tan necesario poder escudriñar las escrituras, poder conocer la palabra de Dios para poder tener la libertad. Porque mira, hay personas que a veces están en un culto, en un servicio, y mediante el poder de Dios caen endemoniados y botan espumarajos y son libres en ese momento. Pero inmediatamente pasa el tiempo, si esa persona no tiene un cimiento, no tiene un fundamento en la palabra de Dios, usted lo va a ver en condiciones peores a como lo vio ese día. Usted lo va a ver caminando una vida de pecado como cualquier otra. No ha recibido la verdadera libertad. Y eso se lo voy a demostrar más adelante, cómo el hombre puede obtener la verdadera libertad. Aquí, en estos versículos, la Biblia está llena de versículos que certifican la eficacia de la palabra de Dios. Aquí en esta parte podemos ver la palabra de Dios como verdad absoluta y sus efectos permanentes en el corazón del hombre. La palabra de Dios tiene el poder para santificar al hombre. La palabra de Dios tiene el poder para quitar de nosotros la inmundicia. Dice aquí que Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. La palabra de Dios tiene todo poder y toda autoridad para santificar nuestros corazones. Y vemos aquí en Juan 8:32 que dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra de Dios, lo acabamos de ver. El hombre que no conoce la verdad de Dios, que no conoce la palabra de Dios, vive cautivo al pecado. Si usted lee el capítulo 8 del libro de Juan, en su versículo 32 en adelante, les dirá, claramente les recordará. Y dice que Jesucristo dijo, porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, pero aquel a quien hizo libertar será verdaderamente libre. O sea, de lo que está diciendo aquí Cristo, que la verdad lo va a libertar, es del pecado. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Pero dice en Juan 17:17 que tu palabra es la verdad. O sea, la palabra de Dios es la verdad que va a cambiar el corazón del hombre. Una persona puede en un momento sentir la presencia de Dios, puede quizás recibir los dones del Espíritu, pero si no tiene en su corazón atesorada la palabra de Dios, no va a ser libre de las obras de la carne, porque la Biblia dice que la verdad es que te hace libre y la verdad es la palabra de Dios. Por eso es necesario, cuando una persona se arrepiente y se convierte, usted ve que la iglesia hace un proceso de discipulado. Las personas cuando se convierten entran en la etapa de doctrina, donde se le enseñan los fundamentos de nuestra fe cristiana. En la doctrina se le enseña cuáles son los parámetros, las normativas de un cristiano dentro de la iglesia. Y eso permite que el hombre comience a sentir, o la mujer, o el joven, o el niño que se convierte a Cristo, comienza a sentir una regeneración en sus pensamientos. Comienza a sentir un cambio, una metamorfosis mental, una transformación mental que va a generar que esas obras del espíritu comiencen, que esas obras de la carne, comiencen a morir. Pero es necesario el conocimiento de la palabra de Dios. Y como leímos el versículo al principio en Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y yo le agrego esa pregunta, ¿con qué limpiará el hombre, la mujer, la dama, el caballero, el anciano, el niño, el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios.
Es necesario que nosotros como hijos de Dios nos enamoremos de la palabra de Dios, sintamos anhelo por leer su palabra, porque muchas veces nuestros hábitos se convierten en un hábito de oración sin cesar, todo el tiempo oramos, pero a veces descuidamos el hábito de escudriñar la palabra de Dios. Y dice la Escritura que Jesucristo comparó a aquel hombre que escuchaba la palabra de Dios y no la ponía en práctica como una casa sobre la arena, que venía el viento y lo golpeaba fuertemente y esa casa se caía, pero aquel que escuchaba la palabra de Dios y la ponía en práctica, lo comparó con ese hombre que edifica la casa sobre la roca, que cuando vienen los vientos fuertes no se cae fácilmente. ¿Por qué? Porque su casa está cimentada sobre la roca. Y para usted cimentar su casa sobre la roca, usted necesita conocer esa roca. Y esa roca es Cristo. Y Cristo es la verdad de Dios. Y se lo voy a demostrar más adelante. Dice en Juan, capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La palabra que Jesucristo habla, la palabra que hoy cimientan los principales fundamentos de la fe cristiana, que fue la que Cristo habló en los diferentes evangelios. Esas palabras son lo que dan espíritu y son vida. Y como son espíritu, en la carne nosotros no podemos interpretar o conocer la verdad central de la palabra de Dios, no podemos entenderla. Por eso usted ve que hay mucha gente que estudia la Biblia y muchas veces ni siquiera la entiende porque no está viviendo una vida en el espíritu, no está conectado espiritualmente al Señor. Por eso es importante que nosotros entendamos cuál es el protocolo, el procedimiento. Jesucristo dijo, les dejaré el Espíritu Santo, quien los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo aquí se va a encargar de iluminarnos a nosotros para que nosotros podamos entender cuál es la verdad central de la palabra de Dios que nos quiere transmitir a nuestras vidas. Porque la palabra no se interpreta de diferente manera, sino que ella se interpreta a sí misma. La palabra no tiene diferente interpretación, sino que la palabra se interpreta a sí misma. No es de interpretación privada tampoco, sino que el Espíritu Santo es que te da la iluminación. Y es importante que a la hora de usted interpretar o de usted leer la palabra de Dios, la comience a leer sin prejuicio, sin preconcepción, sin preconocimiento, sino que vaya con un corazón humillado delante de Dios, anhelando como ese siervo que dice la Biblia, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, que así nosotros vayamos delante de la presencia de Dios con esa sed interminable de conocer ese evangelio puro, ese evangelio santo, y pidiéndole a Dios que nos sacie de su palabra, porque solamente el Espíritu Santo es que nos puede ayudar a entender los misterios que hay en la palabra de Dios. Aquí yo le doy un fundamento o un principio bíblico, una verdad central. Cristo es la palabra revelada. En Cristo, o sea, en Cristo está la esencia de este santo evangelio. Cuando usted entra al libro de Génesis, libro de Éxodo, libro de Números, de Deuteronomio, todos los libros de la Biblia, cuando usted entra y escudriña, usted va a encontrar la misma esencia de Jesucristo en cada libro de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis está la presencia misma de Jesucristo. Y dice el apóstol Juan, conociendo este misterio, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso está en el capítulo 1 del libro de Juan. Juan está diciendo claramente todo lo que los profetas han dicho desde un principio, todo lo que se ha hablado desde un principio en la palabra de Dios, hace única y exclusiva referencia a la manifestación del Hijo de Dios sobre la tierra. Cristo es la palabra revelada a la humanidad. Por eso él decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Él mismo se llamó la verdad, porque en él habitaba la plenitud, o habita, porque aunque no está físicamente en la tierra, sigue vivo sentado a la diestra del Padre. En él habita toda la plenitud de la deidad de Dios y la imagen de su sustancia. O sea, todo lo que se ha dicho en la Escritura en Cristo se cumple. Por eso Cristo dijo que la ley en él se cumplía, porque la ley era la sombra de lo que venía. Lo que se hablaba en el Antiguo Testamento no era simple y llanamente que la futura imagen de lo que iba a acontecer a través de Cristo.
Por eso aquí dice, y el verbo fue hecho carne, la profecía fue hecha carne, la palabra que fue manifestada a los antiguos se hizo evidente y patente a través de Cristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. El único, escuche esto, el único que nos puede limpiar de toda maldad es Cristo. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra vía que no sea Cristo. Cristo es la palabra de Dios revelada. Cristo es la esencia de este evangelio que usted y yo estamos viviendo. Dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y dice el otro versículo de Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Aleluya. Yo no sé si usted puede comprender lo que yo estoy tratando de decir. Yo le estoy diciendo a usted que lo único que usted necesita para ser transformado dentro de usted es conocer la esencia de Jesucristo. Y para conocer esa esencia, tiene que escudriñar las escrituras. Si nosotros como creyentes no leemos la Biblia, no hacemos un hábito de lectura bíblica, de escudriñarla profundamente, estamos caminando en un camino sin salida. Estamos caminando a la ciega, tentando a lo que el otro dice, porque no vamos a crear un fundamento sólido de la palabra de Dios, porque no le estamos escudriñando. Y de ahí la importancia de que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. Jesucristo se lo dijo claro a los discípulos, la palabra que yo les he dicho, ya los ha limpiado. Ya Él es la verdad, Él es quien se encarga de limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque en nosotros como seres humanos habita una naturaleza pecaminosa. En nosotros como seres humanos habita un deseo impetuoso, continuo hacia el mal, como dice en Génesis, que el corazón del hombre es de continuo hacia el mal. Pero cuando el Espíritu Santo entra al corazón del hombre y comienza a hacer la moranza, que dice la Escritura, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y comienza a morar en nuestras vidas y nos revela la verdad de Dios mediante su palabra, ciertamente nuestros corazones comienzan a ser limpios, a ser restaurados, nuestros pensamientos. Ya comenzamos a anhelar la ley de Dios, como dice el salmista del Salmo 119. Comenzamos a sentir el anhelo, el fervor, el ardor en nuestros corazones cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando hay una conexión, una conectividad de nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Pero para eso es necesario que nosotros nos sumerjamos en la palabra de Dios. Miren, cuando usted entra a leer la Biblia, usted va a encontrar muchísimos versículos que le van a motivar a leer la palabra de Dios, porque cuando usted y yo escudriñamos la Escritura, logramos obtener beneficios que trascienden para vida eterna. Oiga esto, usted va a un trabajo, usted tiene beneficios para esta vida efímera, pero cuando usted escudriña la Escritura, invierte su tiempo en las cosas espirituales, los beneficios trascienden a la eternidad. Van más allá de las cosas físicas, porque la palabra de Dios te da la promesa de la vida eterna mediante nuestra fe en Jesucristo. A nosotros nos aumenta la fe mediante escudriñamos la Escritura, y más adelante le voy a demostrar los efectos trascendentales que tiene el hombre cuando se expone a la palabra de Dios. Dice aquí que el salmista dijo en el Salmo 119, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oiga esto. El salmista sabía que de la única manera que él no pecaba contra Dios era conociendo la ley de Dios y conservándola en su corazón, atesorándola. Porque cuando usted conoce la ley de Dios y se ve tentado al pecado, de la única manera que usted vence el pecado es por la palabra de Dios. Cuando Jesucristo estaba siendo tentado en el desierto, dice la Escritura, que todas las veces que Jesucristo venció en el desierto fue diciendo, escrito está. O sea, todas las veces citó a la palabra de Dios. Cuando nosotros somos tentados por el enemigo al pecado, solamente por la palabra de Dios venceremos. Recordando los principios bíblicos, derribaremos toda fortaleza mental que nos quiera llevar al pecado, que nos quiera llevar a darle la espalda a Dios. Cristo, el Hijo de Dios, la imagen misma de su sustancia, que en él habita la plenitud y la deidad del Padre, estando en la tierra, cuando fue tentado, de la única manera que venció fue citando lo que ya estaba escrito. Porque cuando usted cita lo que ya está escrito, el Padre que está sentado en el trono tiene un compromiso
a poner eso en práctica porque fue su palabra. Y en él no hay mudanza ni sombra de variación, pero es importante que nosotros entendamos la necesidad de escudriñar su palabra. Cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios en nuestros corazones, el pecado no tiene lugar en nuestras vidas. No tiene poder, no tiene autoridad en nuestras vidas. Porque cuando llegan los pensamientos que nos quieran seducir al pecado, nosotros le vamos a responder con la palabra cuando lleguen las tentaciones. Este salmista, Esdras, sabía lo que estaba hablando. Él entendía la esencia que tenía el conocer la palabra de Dios. Él sabía el poder que habita en la ley. Mire, yo le invito que ahorita, cuando termine el culto, usted se entre en el Salmo 119 y usted va a encontrar una riqueza en ese salmo de la palabra. Usted se va a enamorar más de la Biblia cuando usted lee ese salmo, porque la forma en que el salmista describe ese deleite en la palabra de Dios, eso le va a transmitir a usted una necesidad de mantenerse conectado a la fuente del conocimiento de la palabra de Dios. Dice el mismo salmista, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Oiga esto, en el tiempo que el salmista escribe este salmo, no había luz eléctrica. No había esos bombillos que nosotros ahora usamos en nuestra casa. En ese tiempo se utilizaba lo que era un palo de madera, valga la redundancia, con un paño, con el combustible de esa época y se le encendía fuego. Y esa era como una antorcha encendida que se utilizaba para entrar en los montes, en lugares oscuros. Y esta antorcha se le llamaba lumbrera o se traduce lumbrera a nuestro idioma. Y por eso el salmista hace esa comparación y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, nos está diciendo claramente, o está afirmando claramente que la palabra de Dios es la guía. Es la guía la que nos endecha al camino correcto, que la palabra de Dios es la que quita la oscuridad de nuestro camino, que la palabra de Dios es la que provoca que la oscuridad que quizá podamos tener mientras caminamos comience a desaparecer. Escuche esto, hermano, no es un juego. El tiempo que nosotros vivimos no es para perder el tiempo. La Biblia dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos sobre la tierra. Y vendrán tiempos donde los hombres amadores de sí mismos comenzarán a levantar falsas doctrinas. Y de la única forma que usted va a saber cuando es una falsa doctrina es teniendo un conocimiento absoluto de la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios se vuelva su lumbrera en el camino. Para que la palabra de Dios se vuelva el único guía que usted necesite para caminar firme. Por eso le decía ahorita la parábola que Jesucristo dijo, que aquel que escucha esta palabra y la pone en práctica edificó su casa sobre la roca. Cuando vengan esos vientos de doctrina queriendo a usted seducirlo o distraerlo en el camino correcto, solamente el conocimiento de la plenitud de la palabra de Dios le va a dar a usted la firmeza para seguir firme en Cristo. Todo aquel que escudriña la palabra en este tiempo sabe que vivimos un tiempo donde debemos mantener nuestra cabeza erguida, porque nuestra redención está cerca, porque Cristo está más cerca que nunca. Estamos viendo cómo el mundo está convulsionando, cómo las potencias del mundo están cayendo de una forma que hace saber al hombre que necesita a Cristo. Pero nosotros, como iglesia de Dios, estamos buscando la lumbrera de nuestro camino, estamos escudriñando la Escritura. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y Cristo le dice más fuerte y le dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, ellas son las que hablan de mí, ellas son las que testifican mi existencia, ellas son las que testifican que yo soy Dios, que yo vivo, que yo reino. Y Él les dice, escudriñad las Escrituras porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Léanla, sumérjanse para que entiendan que yo soy el único camino. Eso es lo que le está diciendo, porque ellas testifican de mí. Escudriñenla, búsquenla para que entiendan que no hay otro lugar a donde ir, sino a mi presencia, sino a mí. En su palabra hay vida. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, hermano, yo soy de las que cree que aquel que se expone a la palabra de Dios jamás vuelve a ser el mismo. Martín Lutero es un ícono
de nuestra fe. ¿Por qué un ícono? Porque él jugó un papel trascendental para que las iglesias protestantes tomaran cuerpo, tomaran forma. Y cuando Martín Lutero comienza a escribir las 5 solas y las 95 tesis, antes de Martín Lutero hacer esa obra que provocó que un imperio de tinieblas que estaba gobernando en ese tiempo la fe cristiana comenzara a desmantelarse, antes de él llegar a ese nivel, Martín Lutero fue expuesto a la palabra de Dios. Lo único que le dio luz a Martín Lutero, lo único que provocó que Martín Lutero fuera liberado fue el conocer la palabra de Dios. Cuando él se encontró con ese versículo de Romanos 3, capítulo 3, que dice que por la fe somos justificados, que él entendió que no había necesidad de tal indulgencia, que la palabra misma tenía el efecto en nosotros, que lo único que necesitábamos era la fe. Después que se expuso a la palabra de Dios, fue que ocurrió lo que pasó, que trastornó el sistema social y el sistema económico de la época y el sistema religioso de la época, porque Martín Lutero se expuso a la palabra de Dios. Y él en sus 5 solas escribió la primera sola que dice sola escritura, donde él en su tesis establece que la Biblia es la verdad absoluta, la verdad central y que ella misma se interpreta. Nadie más tiene que interpretar la Biblia, sino que ella misma, en sí misma, se interpreta, y que toda doctrina que se dé, si no está avalado por la Biblia, entonces es falsa. Y de ahí es que comienza a desmantelarse el sistema de las indulgencias que tenía la iglesia tradicional de la época. Y ese imperio que imperaba las tinieblas, que imperaba la falta del conocimiento de la palabra de Dios, cuando un solo hombre se expuso al conocimiento de la palabra de Dios, provocó que ese imperio comenzara a temblar. Dice la historia, cuando usted entra en la historia de Martín Lutero, el imperio católico romano de la época comenzó a temblar y comenzó a buscar al hombre para matarlo, para ver dónde estaba, porque estaba afectando inclusive la economía sustancial de esa época de ellos como iglesia. Pero este hombre fue expuesto a la palabra de Dios y no le quitó la veracidad a la palabra de Dios y no le quitó el efecto a la palabra de Dios y no le puso más y no le quitó, sino que como tal cual estaba escrita la comenzó a reproducir. Nosotros, de la única forma que podemos ser trastornadores del sistema en que nosotros estamos viviendo, es predicando la palabra de Dios. Es tanto así que el mismo apóstol Pablo, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo, un hombre que la Biblia lo describe como un celoso perseguidor de la iglesia de Cristo. Oiga esto, le dice celoso perseguidor de la iglesia de Cristo. Era un hombre que lo que él creía en ese momento, las enseñanzas mosaicas, de la ley mosaica que había recibido, él era fiel en eso y era celoso y era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando se expuso a la verdad del conocimiento de la palabra de Dios, la transformación genérica que hubo en Pablo, hasta hoy se sigue hablando. Cuando él tuvo el impacto de frente con Jesucristo, fue como si el vendaje espiritual cayera de sus ojos y comenzara a entender que Cristo no era más ni menos que la revelación de la palabra de Dios. Que Cristo no era más ni menos que el cumplimiento de la ley. Por eso, cuando él va a los Corintios a predicarle, le dice, procuro venir a ustedes no con sabiduría humana, no con los títulos que yo tengo de la ley. Yo no vengo a ustedes con el conocimiento de todos los años que yo duré a los pies de Gamaliel. Yo vengo a ustedes con el poder de Dios. Yo vengo a ustedes con la revelación que he recibido del Espíritu Santo. Y Pablo, teniendo el conocimiento de la ley mosaica, de la ley, de la palabra de Dios, comenzó a recibir la revelación de los misterios. Por eso Pablo en Corintios dice, en el capítulo 15, un misterio les digo. Él comienza a hablar en misterio, un misterio les digo. No todos moriremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Dios comienza a revelarle a este hombre los misterios que estaban ocultos desde antes de la fundación del mundo. Y era tan fuerte la revelación que este hombre comenzó a recibir que el mismo Pedro dijo que los indoctos, como no podían interpretar lo que él hablaba, lo tergiversaban. Pero Pablo se nutrió del conocimiento de Cristo. Pablo se nutrió de la palabra de Dios.
Nosotros como iglesia, para poder trascender en esta época, necesitamos estar expuesto continuamente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, todo el que se expone, mira esta frase que le doy en esta noche, todo el que se expone a la palabra de Dios, jamás volverá a ser el mismo. Toda persona que se expone a la palabra de Dios, nunca más volverá a ser el mismo. Toda persona que se mantiene expuesta al conocimiento de Dios, de su palabra, de Cristo, nunca jamás su corazón volverá a ser el mismo. Como dice la Biblia en Hebreos 4:12, es viva y eficaz, es una espada que penetra. Imagínese usted físicamente recibiendo una espada que le penetra su alma, que le rompe los tuétanos, los huesos. ¿Usted cree que después de recibir esos ataques físicamente hablando, haciendo vamos a decir, una comparación, ¿usted cree que puede volver a ser la misma persona? No. Y si en el mundo espiritual la palabra de Dios tiene ese nivel de efecto en su vida, ¿usted cree que puede volver a ser la misma persona? Cuando usted ve a personas en la iglesia que quizá tienen años en la congregación, que quizá tienen años sentados allí congregándose y tienen actitudes no sanas, tienen actitudes y obras de la carne todavía impregnadas en su vida, significa que realmente no han sido libres por la palabra. Significa que realmente no han sido limpios por la palabra de Dios. La palabra de Dios, la que purifica nuestra alma, la que purifica nuestro ser, nuestro espíritu. Y esa purificación interna que hace la palabra de Dios se refleja externamente. Dios demanda que la iglesia de Cristo, que nosotros como pueblo de Dios, nos enamoremos de la palabra de Dios. Que nosotros como iglesia anhelemos la palabra de Dios como anhelamos la comida del día a día cuando tenemos hambre. Cuando su estómago está vacío, que comienza dentro a decir, ya hay que echarle algo de comer. Usted, cuando siente esa desesperación de esa hambre, usted agarra y comienza a ver qué puede encontrar que lo puede alimentar con una desesperación. Y más si tiene 2 o 3 días sin comer o no ha comido bien la noche anterior, al otro día se levanta con esa hambre, esa necesidad. Que así mismo, en el sentido espiritual, nosotros tengamos esa hambre de conocer la palabra de Dios, que lo primero que hagamos durante el día sea leer su palabra. Que así como nosotros dedicamos tiempo y nos invertimos en un trabajo secular y nos invertimos en un estudio secular, en un título universitario, así nos podamos invertir en conocer la palabra de Dios. Porque el trabajo secular y el título que te da una universidad son buenos y son importantes. Yo estoy a favor del estudio porque a mí me gusta estudiar, pero sé que eso no trasciende a la vida eterna. Sé que ese título a mí no me llevará a la vida eterna. Lo que a mí me llevará a la vida eterna es el conocimiento de la palabra de Dios, mi fe en Jesucristo, que es la palabra de Dios revelada. Dios quiere que nosotros volvamos a los principios. Que así como Israel le dio prioridad a conocer la ley de Moisés en ese tiempo que fueron deportados de Babilonia, nosotros comencemos a darle prioridad al estudio de la palabra de Dios. Comencemos a darle prioridad al conocimiento de la palabra de Dios. Comencemos a invertir tiempo, en pasar tiempo con el Señor, en su presencia y conocer su palabra. El Salmo 119 es una exaltación, es una alabanza a la ley de Dios, a los dichos de Dios, a la palabra de Dios. Y Salomón en los Proverbios también lo destaca y dice la importancia de tener el conocimiento, de tener la sabiduría que emana de la gracia de Dios, que emana de la boca de Dios cuando habla. ¿Cómo usted sabe cuando Dios le está hablando? Es a través de la palabra. Dios siempre tiene una disposición para hablar con nosotros, pero tenemos que amar lo que ya está escrito. La palabra de Dios es nuestro manual de vida, es nuestra guía de vida. Si nosotros aprendiésemos e invirtiésemos el tiempo en el conocimiento de la palabra de Dios y en la búsqueda de Dios como lo hacemos en lo secular, la iglesia de este tiempo sería otra. Y los hechos que están escritos de los apóstoles quedarían quizás no pequeños porque lo que Dios hace es grande, pero quizás estaríamos a la par
de la iglesia primitiva. Las obras que hicieron la iglesia primitiva fueron obras trascendentales. Fueron obras que hasta el sol de hoy se hablan de ellas. Y no me voy tan lejos. En la época de los 90, de los 80, usted comienza a escudriñar cómo se levantó ese movimiento de la iglesia y usted va a ver que no solamente había predicación poderosa, porque eso es lo más importante, la palabra de Dios, pero también había manifestaciones, porque la palabra de Dios en sí misma se cumple. Y cuando el hombre es libertado por la palabra de Dios, la manifestación del Espíritu Santo es más evidente en el hombre. Porque Dios no mora en templos sucios. Dice la Biblia que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no mora en templos sucios. Dios demanda de nosotros una limpieza continua mediante el conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra manera de ser libre. Sin conocer la palabra de Dios, usted no va a ser libre. Esas luchas espirituales que usted tiene, esas luchas que usted mantiene continuamente en contra de su cuerpo, en contra de su deseo propio, hasta que usted no entre a la profundidad del conocimiento de la palabra de Dios, usted no va a ver esa libertad que usted tanto anhela. Hasta que usted no llegue a ese conocimiento pleno del conocimiento de la palabra de Dios, ese nuevo hombre no va a renacer en su interior, sino que va a seguir gobernando las obras de la carne. Y para ponerle un stop a esa obra de la carne, hay que darle prioridad al Espíritu. Y el Espíritu Santo, para morar en ti y en mí, necesita que nos limpiemos de toda clase de pecado. Porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y la palabra de Dios fluye cuando está el Espíritu de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios fluye cuando le damos en primer lugar a Dios en nuestra vida. Todo hombre que ha sido expuesto a la palabra de Dios, a la verdad absoluta de Dios, le va a decir a usted: ciertamente he sido transformado. Ciertamente mi vida ha sido regenerada. Porque nadie queda igual cuando somos expuestos al conocimiento de la palabra de Dios. Cada vez que Cristo predicó en Israel y dio esa palabra trascendental a las personas que le escuchaban, muchos creían, dice la Biblia. Y vemos que los mayores milagros que Dios hizo en el tiempo de la iglesia primitiva no se concentró solamente en los enfermos que se sanaban o los endemoniados que eran libres. Dice la Biblia que en los primeros sermones que Pedro predicó, en una ocasión se convirtieron 3,000 personas y en otra ocasión se convirtieron 5,000. El efecto mismo de la palabra de Dios fue quien provocó tal arrepentimiento en el hombre. Y si usted al escuchar a alguien predicar no siente la necesidad de mantenerse humillado ante la presencia de Dios, hay que anhelar eso, hay que pedírselo: Señor, ayúdame a humillarme delante de tu presencia cada vez que escuche tu palabra. Mira, hay momentos que yo he escuchado mensajes que transforman mi alma, que me quebrantan, que me confrontan, que lo único que me queda es llorar y pedirle al Señor que me ayude a seguirle siendo fiel. Porque cuando nos chocamos con la palabra de Dios, nuestra mentalidad humana se ve trastornada, se ve transformada. Y lo bueno de esto, que para nosotros entender y conocer la palabra de Dios, no hay tanto prerequisito como quizá para entrar a una universidad y recibir un conocimiento científico. El requisito es que usted sea bachiller, que haya durado alrededor de casi más de 10 años en una escuela para ser bachiller. No, para conocer la palabra de Dios no hay mucho requisito, solamente es tener fe. Es para todo aquel que en Él cree, y a todo aquel que en Él cree, Dios le da esa voluntad, esa libertad, ese conocimiento de la palabra de Dios. Yo le pido cada día al Señor que me ayude a enamorarme más de su palabra. Que me ayude a ser como ese hombre del Salmo del capítulo 1 que dice que en su ley medita de día y de noche y que todo lo que hace prospera, porque ha meditado en la ley de Jehová. Y por meditar en la ley de Jehová no se ha sentado en silla de escarnecedores, ni en la silla de los burladores, sino que se ha concentrado en deleitarse en la palabra de Dios, en la ley de Jehová. Nosotros como jóvenes, hablo con los jóvenes, todo el que está en esta sala es joven, no importa la edad que tenga, todos somos jóvenes en el Señor. Pero nosotros como jóvenes tenemos muchas luchas. Y muchas veces estamos expuestos a ataques que recibimos, principalmente con la tecnología de hoy en día. ¿Cuántas ofertas recibe un joven en las redes sociales? ¿Cuánto engaño le dan a los jóvenes en las redes sociales donde le presentan personas, hombres y mujeres, que son
catalogados con una belleza perfecta cuando esas personas en su interior, primero, no tienen a Cristo y segundo, son mayoría operados para perfeccionarse quizás alguna situación facial para ajustarlo al estereotipo de belleza que el mundo ha empleado para este tiempo. Y ese estereotipo de belleza que el mundo ha empleado está generando en muchos jóvenes una baja autoestima, donde no se sienten capaces de poder brillar a la luz de Cristo con la belleza que Dios le ha dado, porque no tienen un fundamento real en las Escrituras, y eso les genera una depresión que muchos inclusive optan por tomar la propia decisión de su propia vida. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, usted sabe que no hay un estereotipo, no hay un estándar en sí. Dios te creó y te creó tal cual. Y la palabra de Dios te llama real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Te da una actitud, te da una identidad de una persona valiosa que no necesita nada de este mundo, sino que necesita la aprobación del eterno de Dios. Pero para eso hay que conocer la palabra de Dios. El salmista que escribió este salmo, el Salmo 119, cuando usted lee este salmo, usted ve que era un hombre que amaba la ley de Dios, que había experimentado esos cambios que dice aquí esta palabra. Y este salmo se acostumbraba a recitar en Israel y se recitaba según la letra del alfabeto hebreo para que se lo pudieran aprender de memoria, porque Dios se lo dijo a Moisés desde un principio, que esa palabra se hablara de día y de noche, que la pusieran en los linternos de la puerta, que la pusieran en sus habitaciones, que si era posible inclusive en sus frentes, que no se olvidaran de la ley que él le había dado a través de Moisés. Y si Dios desde un principio ha insistido a su pueblo que no se olviden de la ley, que no se olviden de lo que él ha dicho, porque la ley, uno le dice ley de Moisés porque Moisés la escribió, pero en verdad esa ley es de Dios, porque Dios fue que se la reveló a Moisés. Y si Dios desde un principio en el viejo pacto incitó a su pueblo a que la escudriñara, a que se la grabara, a que se la aprendiera de memoria, ¿cuánto más en este tiempo, donde estamos viviendo el tiempo de la gracia, no querrá Dios que nosotros atesoremos su palabra en nuestros corazones? Solamente la palabra de Dios nos libertará. Una gente puede caer, como dije al principio, endemoniado y ser libre esa noche, pero si no escudriña la palabra de Dios, volverá al mismo pecado, porque la palabra de Dios es que le dará el fundamento para mantenerse transformado, porque la palabra de Dios que va a generar en él esa transformación interna para que se vea externamente, para que la nube de testigos que le rodea pueda ver el cambio y la transformación real. Pero esto se produce única y exclusivamente por la palabra de Dios. Y esta noche no quiero redundar mucho, pero sí quiero motivarte. Sí quiero motivarte a que si has dejado tu hábito de lectura bíblica, lo retomes, porque los beneficios que obtenemos al conocer la palabra de Dios son mayores. Inclusive cuando usted lee la Biblia y comienza a orar, y usted ora conforme a lo que está escrito, usted tiene más probabilidad de recibir la respuesta a su oración, porque la Biblia dice que todo lo que pidiéramos conforme a su voluntad nos será concedido. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Está aquí. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, está aquí en su palabra, y cuando usted ora conforme a la palabra de Dios, Dios siente un compromiso en el cielo de cumplir lo que está escrito. Pero para usted orar conforme a la palabra de Dios, tiene que conocerla. Para usted orar conforme a lo que está escrito, tiene que escudriñarla, tiene que invertir tiempo para conocerla profundamente, para ver los efectos a las oraciones reales. Santiago lo dijo claramente, que no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos conforme a nuestros propios deseos, pero si nosotros comenzamos a pedir conforme a lo que está escrito, créame que esas oraciones van a comenzar a llegar. Por eso dice el mismo Salmo capítulo 34, dice claramente que nos deleitemos en Jehová y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero no es del corazón lleno de las obras de la carne, no es del corazón que está lejos de Dios, no es las peticiones del corazón que no conoce la palabra de Dios. Él va a conceder las peticiones de ese corazón que está conforme a la palabra de Dios.
Por eso dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, pero no del corazón que está lleno de pecados, sino del corazón que ha sido limpiado por la palabra de Dios y que pide conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. En una ocasión, una persona estaba atravesando por una situación emocional con su pareja. Los dos eran cristianos y aunque yo sea joven y todavía no tengo un matrimonio formado, las personas, Dios ha puesto la gracia para que la persona inclusive adulta se acerquen a mí y me pidan consejos. Y esa persona me decía a mí, ora, me decía, ayúdame a orar para que Dios me confirme si quiere que yo me divorcie de esa persona. La persona no le había sido infiel, la persona no la maltrataba físicamente, simple y llanamente en su carácter tenían ciertas situaciones que en ocasiones no se entendían. Yo le dije a ella, mira, tú no me puedes a mí pedir que ores por eso, porque ya la palabra dice que hay que hacer en cuanto al matrimonio, que ya tiene un veredicto en cuanto al divorcio. Eso no es necesario ni siquiera orarlo, porque ya la Biblia te dice qué tú tienes que hacer con tu matrimonio y cuándo se da un divorcio. Hay cosas que están ahí, es como que una persona le pregunte a Dios, Señor, ¿puedo fornicar? ¿Qué tú no tienes que preguntar eso? La Biblia te dice que tú no puedes fornicar. Pero eso pasa cuando uno no conoce la palabra de Dios. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted sabe lo que puede hacer y lo que no. Usted sabe hacia dónde va. Y el pecado no toca su puerta, porque la palabra de Dios ya está impregnada en su corazón. De ahí la importancia de conocer la palabra de Dios. Así que en esta noche concluyo con esta parte. Enamórate de la palabra de Dios. Enamórate de los dichos que salen de la boca de Dios. Enamórate de ese mensaje que está en la palabra de Dios. Búscala como un tesoro escondido. Búscalo como lo más preciado que una persona necesita. Y cuando te expongas a la palabra de Dios, exponte sin prejuicio, sin preconcepción, sin preconocimiento, sin cuestionamiento, solamente con un corazón humillado ante su presencia y con fe, porque la palabra de Dios no se sujeta a las leyes humanas. No vaya a decir con la mente humana, Jesús caminó sobre las aguas, pero ¿cómo eso es posible? La ley de la gravedad, no, vaya con fe, sin razonamiento, solo con fe, sin razonar lo que dice la Biblia, si es verdad o si es mentira. No, vaya con fe y deje que el Espíritu Santo le guíe para que entonces pueda recibir esa iluminación que dice la palabra de Dios. Para que entonces realmente pueda ser limpio de toda clase de pecado que podemos abrigar quizá en nuestros corazones. Y muchas veces limitamos el pecado como en clase A y en clase B, como creyendo que hay un pecado peor que otro. No, toda situación que no agrada a Dios es pecado. Muchas veces ponemos el pecado sexual como peor que la mentira. Y no, todo es pecado. La mentira es pecado, la fornicación es pecado, todo lo que a Dios no le agrada es pecado y vamos a ser juzgados todo aquello que cometamos toda clase de pecado. Por eso Dios nos manda a apartarnos de toda clase de pecado. Y a veces medito y me entristece, porque a veces las iglesias solamente suelen disciplinar a aquellos que quizás tienen un pecado público, pero a veces gente que vive practicando cierta clase de pecado como el chisme, a veces no se le siente en las iglesias. Y la persona que comete chisme muchas veces es peor porque provoca división en las iglesias. Yo he conocido situaciones que personas se han ido de sus iglesias por una persona que ha estado chismeando en contra de ellos. Y no lo juzgo, porque nosotros como personas estamos llamados como hijos de Dios a no juzgar a nadie, sino a orar por aquellos que tienen debilidades, porque todos tenemos debilidades. Pero la palabra de Dios no tiene una clasificación de pecado. La palabra de Dios dice lo que es pecado. Al pan, pan, al vino, vino. Y dice, y los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Lo leímos ahorita en Gálatas, todo aquel que practica tales cosas no entrará al reino de los cielos. Ahí incluye pecados sexuales, pecados sociales, pecados como la ira, la contienda. Todo el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Amén. Así que lo único que nos resta es ataviarnos de la palabra de Dios, abrazar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y pedir la guianza del Espíritu Santo en todo tiempo para que nuestras vidas sean realmente libres para adorar al Señor con corazón sincero. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí mi parte y la persona que continúa en esta noche.
Amén. Que el Señor siga bendiciendo a nuestra hermana Katibet y con este mensaje tan propicio para estos tiempos, que no se quede en simplemente escucharlo, sino que eso cale en nosotros, meditemos y que hagamos que esto coincida con lo que nosotros predicamos a otros. Y ahora vamos a pasar a nuestra hermana pastora para que nos despida en oración. Señor, por el mensaje tan adecuado a la situación familiar, social y espiritual. Esperamos que el Señor les siga bendiciendo a todos como jóvenes al fin y que puedan evaluar el privilegio de servirle a Dios desde su temprana edad. Damos gracias a Dios por el mensaje y esperamos que ese mensaje penetre a muchas vidas que estén conectados y puedan dar testimonio de que el Señor está tratando con su pueblo. Dios bendiga a los jóvenes, Dios los siga bendiciendo, Dios los siga dedicando a Él, porque el que se dedica al Señor no pierde el tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Y esperamos que el Señor le bendiga y le llene de su gracia y le ayude en todos sus planes, que ustedes tengan, que el Señor sea el primero para así tener esa relación con Él y tener la confirmación de cada decisión que ustedes puedan hacer en la vida, tanto espiritual como social y familiar, puedan poner en las manos del Señor todo su propósito. Así que le damos gracias a Dios por el mensaje tan adecuado al tiempo en el cual estamos viviendo, porque sabemos que el mundo está envuelto en llama, como dice la palabra, de todos los acontecimientos que están sucediendo unos tras de otros. Pero nosotros tenemos al Cristo que nos puede guardar, limpiar, fortalecernos y darnos fuerza para seguir adelante, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Vamos a orar dando gracias a Dios por esta noche tan preciosa y esperamos que cada joven siga reconociendo que fuera de Cristo no hay nada. Solamente en Cristo tenemos la seguridad en todos los aspectos, porque aunque podamos lograr las cosas del mundo, es decir, las cosas necesarias que todo el mundo necesita para vivir una buena profesión, tener su casa, tener su familia, nada de eso compete a la salvación de nuestra alma. Así es que Dios me lo bendiga y bendiga a todos los jóvenes, bendiga a los adolescentes, bendiga a los padres y que todos sigamos unidos en el Señor, para gloria de su nombre. Dios bendiga a la predicadora y todo lo que podamos hacer para el Señor, hacerlo con gozo, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por este mensaje, Dios, que tú nos has dado. Permite, Señor, que tú nos ayudes, Dios, a evaluar lo que es servirte a ti, Señor, y depender de tu guianza. Te pedimos que bendigas a cada joven, Señor, que pudo participar en este culto de esta noche, y glorifícate en aquellos que de lejos han oído, y permite, Señor, que reciban bendición, reciban fortaleza, reciban sanidad si hay algún enfermo, que tu nombre sea glorificado. Gracias por tu hija, Señor, para traer la exposición de tu palabra. Gracias por los que participaron. Gracias por la joven, nuestra hermanita, Señor. Yo te pido que le bendiga a Ámbar, que le bendiga de una manera especial a todos, a su familia y a cada hogar representado que en esta noche ha sido partícipe de oír tu palabra, tu palabra. Te ruego que nos guarde y nos ayude y que tú seas glorificado en todos los planes y propósitos, para gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.